la abominación de la desolación en el lugar santo que no le corresponde. Hasta que uno llega a esa conclusión, pues normalmente las personas van haciendo ciertos cambios, ¿no? Eso no quiere decir que cuando estaban en la iglesia conciliar, o estábamos, no quiere decir que fuéramos herejes. Para ser herejes hace falta la voluntad consciente. Para una persona como Monseñor Pildain Zapiain u otros obispos conservadores, era imposible, era inconcebible que un papa pudiese aprobar algo contrario a la fe católica. No podemos considerar a todas luces a Monseñor Pildain Zapiain y a otros muchos obispos de la época que, como él, cayeron en la confusión del Vaticano II. No podemos considerarlos verdaderamente herejes. Es que esa fue la gran confusión. Esa fue precisamente la gran victoria del enemigo de la Iglesia. Hacer creer que el error es verdad. El delito más grave que pueda existir en la Iglesia Católica es el delito de la herejía, por suponer un delito de lesa majestad divina y un delito además de lesa humanidad. ¿Para qué promulga precisamente su santidad Pablo IV la bula con ese apostolatus officium? Para evitar, o sea, para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Su santidad Pablo IV aquí nos habla que la herejía, la prevaricación de la fe por parte de aquellos que tienen que enseñar y guardar la fe, con esa prevaricación lo que hacen es arrastrar a los pueblos con ellos y que por lo tanto no puede haber otro mayor ni más pernicioso crimen en la Iglesia Católica. El hereje es un delincuente. Hay 4 formas de delito y también, por ende, 4 formas de herejía: pública, notoria con notoriedad de derecho, notoria con notoriedad de hecho y oculta. Y la Iglesia siempre al delito de la herejía lo ha cargado con todas las penas posibles. Excomunión, interdicción y suspensión. Esas son penas medicinales. Y es más, para que no quede ningún resquicio absolutamente, no solamente la carga con penas, sino que además también con la renuncia tácita. El que, teniendo que enseñar la verdad, enseña el error, al enseñar el error renuncia implícitamente a enseñar la verdad. No puede gobernar para la salvación aquellos que enseñan el error para la condenación. Pierden toda la jurisdicción sin necesidad de intervención de la Iglesia. Ellos solos salen de entre nosotros. Han salido, nos decía San Juan, un papa que antes de la elección era hereje. Su elección es nula. Cuando veíamos, por ejemplo, a Juan XXIII en 1934 públicamente decir que la Iglesia tiene que reconstruir la unidad perdida, que tiene que reconstruir la unidad esencial, cuando 4 años antes el mismo Papa Pío XI había dicho que eso es un error, y su santidad Pío IX en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, nos dice lo mismo, que incluso los clérigos no pueden ni siquiera rezar por esa unidad. Está negando la unidad esencial de la Iglesia y la está negando con publicidad, públicamente. Es un hereje público. Por lo tanto, Juan XXIII, su elección fue totalmente nula. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí San Pío V? Que como Pablo IV había dicho que los herejes que eran públicos, notorios o con notoriedad de hecho, públicos o notorios con notoriedad de hecho o con notoriedad de derecho, vacan ipso facto, ahora nos dice San Pío V, ojo, y también los que son ocultos. Por lo tanto, no cabe en la Iglesia la excusa de decir que como no ha sido juzgado un hereje, no lo puedo considerar como hereje. Errare potero, sed hereticus non ero. Podré errar, pero no seré hereje. Su santidad Pablo IV, en la bula Cunes Apostolatus Officio, nos dice que los herejes pierden la jurisdicción sin necesidad de instrucción, de hecho, de derecho por parte de la Iglesia. Nadie los tiene que juzgar. Nadie. El canon 188, número 4 del Código de Derecho Canónico de 1917 nos dice que los clérigos, sean cual sea el oficio que tengan, vacan ipso facto de sus oficios en virtud de la defección en la fe. Si de la fe católica defeccionan públicamente, si caen públicamente de la fe católica. Vemos perfectamente que esto es una figura de derecho divino y que la herejía consiste sobre todo en la voluntad consciente. Voluntad consciente. ¿Por qué hago tanta insistencia en esto? Porque hay personas también, lógicamente, que de buena fe están en la Iglesia conciliar o que saliendo de la Iglesia conciliar pues tienen su proceso
hasta que llegan a la conclusión de que verdaderamente la sede de Pedro está usurpada, que no hay papa, sino que lo que hay es un usurpador, la abominación de la desolación en el lugar santo que no le corresponde, está usurpando el lugar santo, que es la cátedra de Pedro, que es el trono de la verdad en la tierra. Pues hasta que uno llega a esa conclusión, pues normalmente las personas van haciendo ciertos cambios, ¿no? Eso no quiere decir que cuando estaban en la iglesia conciliar, o estábamos, servidor viene de la iglesia conciliar, me crié hasta los 24 años, estuve ahí. No quiere decir que fuéramos herejes o que esas personas sean herejes, porque para ser herejes hace falta la voluntad consciente. Los que venimos de la iglesia conciliar, cuando estábamos en la iglesia conciliar, no éramos conscientes de que estábamos en la herejía. Por lo tanto, no somos formalmente herejes o no hemos sido herejes. Esto también, además, hay que aplicarlo de alguna forma a los obispos que vivieron en el Vaticano II, porque muchas veces, sobre todo en el ámbito de grupos sede vacantes y demás. Bien, el Vaticano II sin duda es un concilio herético, fue promulgado y confirmado por dos usurpadores que no eran papas porque eran herejes, Juan XXIII y Pablo VI, pero ¿qué pasó con todos esos obispos que firmaron aquellos documentos verdaderamente heréticos? Verdaderamente incurrieron en herejía formal, porque solo por la herejía formal se pierde la jurisdicción. Verdaderamente cayeron en herejía formal. Voy a traer a colación el ejemplo de un obispo español, Monseñor Antonio Pildain Zapiain, obispo español, vasco, de Guipúzcoa, de Lezo, nacido a finales del siglo XIX, tremendamente conservador, hasta el punto de que Monseñor Cirarda, obispo de Pamplona, en la época del concilio, consideraba a Monseñor Pildain Zapiain como el prototipo de obispos españoles. Él era conservador, tremendamente conservador a nivel doctrinal y a nivel también político, hasta el punto de que él era tradicionalista y era carlista. Bien, Monseñor Pildain Zapiain fue obispo de Canarias durante 30 años, desde 1936 a 1966, siendo el episcopado más largo que han tenido en las Islas Canarias. Era tan sumamente conservador que, claro, en aquella época, años 60, cuando empieza a venir todo el turismo europeo a España y a las Islas Canarias, de Suecia, Inglaterra, etcétera, con todos sus desmanes morales y con trajes de baño completamente pecaminosos, Monseñor Pildain Zapiain prohibió terminantemente a los católicos ir a las playas. En Canarias, en un archipiélago rodeado de mar, los católicos que fueran a la playa incurrían en excomunión, con pena de excomunión. Pildain Zapiain, Monseñor Pildain Zapiain, para que se haga una idea de lo conservador que era este hombre, que además estaba muy bien formado. Bien, pues Monseñor Cirarda, en una breve obrita o artículo extenso que se llama El Concilio Vaticano II y Monseñor Pildain, Monseñor Cirarda, José María Cirarda, nos relata lo siguiente. Voy a leer textualmente ese diálogo que tuvo Monseñor Cirarda con Monseñor Pildain Zapiain en el Vaticano II, justo poco antes de firmar el documento Dignitatis Humanae por el que se aprobaba la libertad religiosa, el 7 de diciembre de 1965. Bien, nos dice Monseñor Cirarda que cuando baja con Monseñor Pildain en coche del Colegio Español a la Basílica de San Pedro, tienen este diálogo. Monseñor Pildain Zapiain dice lo siguiente. Él ya previamente había enviado una propuesta al concilio, en latín, lógicamente, que decía de esta manera: utinam ruat cupulas antipetri super nos antequam aprobemus declarationem de libertate religiosa. Es decir, ojalá se derrumbe la cúpula de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos la declaración de la libertad religiosa. Esto lo envió Monseñor Pildain Zapiain al concilio como propuesta. Y Monseñor Pildain Zapiain le dice a Monseñor Cirarda: si se aprueba hoy esta declaración, volveré a las Canarias, subiré al púlpito con mitra y báculo y diré a mis fieles: el Concilio Vaticano II enseña cosa distinta de la que yo os expliqué en varias cartas pastorales sobre la libertad religiosa. No hagáis caso a lo que os enseñé. El concilio tiene razón. Monseñor Cirarda continúa diciendo en ese artículo: me impresionó la lucha interna que estaba sufriendo el buen don Antonio y le repliqué: no dirá usted eso. Tiene que decir que una curva
es cóncava o convexa según el punto desde el que se contemple. Usted habló en sus escritos sobre el derecho de la verdad, pero el concilio ha cambiado su punto de mira y habla del derecho de toda persona a obrar según su conciencia. Y Monseñor Pildain, Antonio Pildain Zapiain, le responde no. Me contestó con fuerza, dice Monseñor Giralda. No. No quiero escandalizarle a usted, pero si el concilio aprueba el texto que hoy se nos presenta, defiende lo contrario de lo que yo he enseñado. No lo entiendo. Y efectivamente, Monseñor Giralda, Monseñor Pildain Zapiain, don Antonio Pildain Zapiain, terminó aceptando la doctrina sobre la libertad religiosa expuesta en Dignitatis Humanae porque había sido aprobado por el concilio. Pero él no lo entendía. Él no lo entendía. Claro, es que para una persona como Monseñor Pildain Zapiain u otros obispos conservadores, era imposible, era inconcebible que un papa pudiese aprobar algo contrario a la fe católica. Entonces, si todo el concilio y el mayor concilio de la historia, más de 2000 obispos reunidos con el papa, si todo el concilio aprueba esto, pues lo único que me queda a mí es aceptar que yo estoy equivocado. Entonces, Monseñor Pildain Zapiain, en su diócesis en el archipiélago de las Canarias, cuando él corrigió lo que había enseñado, es decir, cuando se desdice, porque en un primer momento enseñó la doctrina católica sobre la libertad religiosa que está prohibida, y ahora se desdice con lo que enseña el Vaticano II, lo hacía con voluntad consciente. Verdaderamente él era consciente de que estaba enseñando una doctrina opuesta a la Iglesia. No, porque él mismo dice, no, lo entiendo. No, le dice a Giralda, no quiero escandalizarle, pero si el concilio aprueba ese texto, defiende lo contrario de lo que yo he enseñado. No lo entiendo, no lo entiendo. Él no lo entendía, pero al final acató lo que dijo el concilio, sin entenderlo. Por lo tanto, no podemos considerar a todas luces a Monseñor Pildain Zapiain y a otros muchos obispos de la época que, como él, cayeron en la confusión del Vaticano II, no podemos considerarlos formalmente herejes. No podemos considerarlos verdaderamente herejes, porque ellos, al final, se limitaron a callar, de alguna manera, sus conciencias en base a lo que dice la Iglesia, aparentemente, ¿no? Es que esa fue la gran confusión. Esa fue precisamente la gran victoria del enemigo de la Iglesia. Hacer creer que el error es verdad. Y claro, en base a la obediencia al Papa, tenemos que aceptar lo que el Papa diga. Entonces, a nadie en su sano juicio se le podía pasar por la cabeza que el Papa estuviera enseñando el error. Entonces, Monseñor Pildain Zapiain, aunque él luego enseñó la libertad religiosa en contra de lo que él pensaba, la enseñó sin voluntad, o mejor dicho, sin conciencia, o sin voluntad consciente, porque él no entendía lo que enseñaba, simple y llanamente acataba lo que le decía la Iglesia, pero sin entenderlo, y enseñaba sin entenderlo. Entonces, no podemos, de alguna manera, acusarle de hereje, de pertinacia, de voluntad consciente, porque él simple y llanamente se dejó llevar por la obediencia y por la sumisión a sus superiores eclesiásticos. Esa obediencia es la que hizo que todos terminasen cayendo, pero no por eso eran formalmente herejes. De igual manera, las personas que vienen de la Iglesia conciliar, pues la gran mayoría de ellos, cuando van descubriendo o cuando hemos ido descubriendo los errores de la Iglesia conciliar, lo que hacemos es avanzar siempre hacia adelante y dejar atrás el error. Actuamos como nos dijo San Agustín: errare potero, sed hereticus non ero. Podré errar, pero no seré hereje. Hemos errado de manera inconsciente porque no sabíamos que estábamos en el error, pero en el momento en el que descubrimos el error, nos vamos apartando de él. Por lo tanto, no somos herejes formales. Los que sí son herejes formales y verdaderamente herejes, y delincuentes porque cometen delito de herejía, son los jerarcas de la Iglesia conciliar que han enseñado el error, o aún incluso de la Iglesia católica, porque Monseñor Angelo Roncalli, Juan XXIII, como nuncio de su santidad Pío XI, estaba externamente y visiblemente estaba en la Iglesia católica. Estamos en tiempos de Pío XI, y él, siendo nuncio apostólico, enseñó una herejía en la que no cabe interpretación benigna, ni cabe, ni mucho menos, ignorancia en quien lo dijo, porque era doctor en teología y obispo.
De igual manera que, como hemos dicho antes, Wojtyla, Juan Pablo II, podríamos poner muchos más ejemplos que hayamos puesto en vídeos anteriores y no quiero repetirme de nuevo en este vídeo. El delito más grave que pueda existir en la Iglesia Católica es el delito de la herejía, precisamente los delitos contra la fe, al fin y al cabo, por suponer un delito de lesa majestad divina y un delito además de lesa humanidad. De lesa majestad divina porque atenta contra el honor de Dios y la reverencia que les es debida por los hombres, por parte de los hombres, puesto que lo apartan de él y enseñan una visión distorsionada de Dios y de la verdad por él revelada. Y delito de lesa humanidad por cuanto no es que maltrate a las personas, sino que incluso las condena al fuego eterno, apartándolas de la verdad y la vida que es Cristo nuestro Señor, para precipitarlas al fuego eterno, a la condenación eterna por medio del error. Por eso, como dijimos en el vídeo anterior, la Iglesia siempre ha considerado que las herejías, el dogma falso, son las puertas del infierno. Puertas del infierno, puertas por las que las almas se precipitan a la condenación. Es tan sumamente grave que, como vemos, por ejemplo, en la Bula Cunes Apostolatus Officio de 1559 de su Santidad Pablo IV, en el párrafo primero, él nos relata así la gravedad precisamente de la herejía. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros, al punto que el mismo romano pontífice, como vicario de Dios y de nuestro Señor, tiene la plena potestad en la tierra y a todos juzga y por nadie puede ser juzgado, si fuese encontrado desviado en la fe, podría ser impugnado. Este párrafo es lo que vimos ya en vídeos anteriores. El Papa, efectivamente, como posibilidad, la persona que está en la cátedra de Pedro tiene la posibilidad, lógicamente, de pecar y cometer delito de herejía, porque Dios no puede impedirlo en virtud del libre albedrío. Y entonces, si incurre en ese delito, en delito de herejía, puede ser impugnado. ¿Por qué? Por lo que decíamos en el vídeo anterior, porque enseñando la herejía cae del papado y el que enseña la herejía es el renunciante al papado, no el papa. Continúa diciendo, y dado que donde surge un mayor peligro, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas, herejes, normalmente a los herejes se les llamaba tradicionalmente falsos profetas también, y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales. Y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, claro, aquí acuérdense lo que habíamos en vídeos anteriores, la abominación de la desolación es el error dentro de la Iglesia. Entonces, ¿para qué promulga precisamente su Santidad Pablo IV la Bula Cunes Apostolatus Officio? Pues es muy claro y nos lo dice en el párrafo primero, para evitar, o sea, para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, es decir, para evitar que un hereje llegue a la catedral de San Pedro, al lugar santo, al trono de la verdad en la tierra, como explicamos en el vídeo anterior. Esto es precisamente por lo que su Santidad Pablo IV promulga esta bula. Y continúa diciendo, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos ni mercenarios o dañados los malos vinicultores, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Apartar a los herejes de la Iglesia. Claro, y en el párrafo tercero, de la bula, su Santidad Pablo IV continúa diciendo, que es donde define la privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía, apostasía o cisma, es decir, por delitos contra la fe. Considerando que los que no se abstienen de obrar mal por amor de la virtud deben ser reprimidos por temor de los castigos, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, ¿cuál es la dignidad eclesiástica superior a los arzobispos, a los patriarcas o primados? Pues ya apenas quedan cardenales y papa. O sea, dignidad eclesiástica superior a los patriarcas ya serían cardenales o papa. Deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo a fin de que perseveren en la fe católica. Con su prevaricación pecan más gravemente que los otros, pues no solo se pierden ellos, sino que también arrastran consigo hasta la perdición los pueblos que le fueron confiados.
por la misma deliberación y asentimiento de los cardenales con nuestra Constitución válida a perpetuidad, contra tan gran crimen, que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios. Y aquí es cuando, en el párrafo tercero, Su Santidad Pablo IV empieza a definir que los herejes no pueden gobernar la Iglesia, como veremos un poco más adelante. Pero, como vemos, Su Santidad Pablo IV aquí nos habla que la herejía, la prevaricación de la fe por parte de aquellos que tienen que enseñar y guardar la fe, con esa prevaricación lo que hacen es arrastrar a los pueblos con ellos y que por lo tanto no puede haber otro mayor ni más pernicioso crimen en la Iglesia católica. Santo Tomás de Aquino, además, en la Suma Teológica, en la segunda parte de la segunda, o en la cuestión 11, artículo tercero, en el que nos habla que no se pueden tolerar a los herejes, el artículo empieza así, ¿no? Hay que tolerar a los herejes, ese es el título. Lógicamente nos dice que no. En el respondo de este artículo 3 de la cuestión 11, en el respondo, él nos dice que no se pueden tolerar a los herejes porque son peores que los que acuñan monedas falsas. Y si los que acuñan monedas falsas u otro tipo de malhechores son juzgados por el brazo secular, incluso sentenciados con la pena de muerte, de igual manera hay que hacer con los herejes. Y nos dice, leo literalmente, mas por parte de la Iglesia está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran, y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación. Tito, capítulo 3, versículo 10, como enseña el apóstol. Pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, ahora vendremos otra vez aquí, si sigue todavía pertinaz, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás y los separa de sí por sentencia de excomunión. Y aún va más allá, relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo con la muerte. A este propósito, afirma San Jerónimo, y se lee en el decreto, hay que remondar las carnes podridas y a la oveja sarnosa hay que separarla del aprisco, no sea que toda la casa arda, la masa se corrompa, la carne se pudra y el ganado se pierda. Arrio, en Alejandría, fue una chispa, pero por no ser sofocada al instante, todo el orbe se vio arrasado con su llama. Volvamos a la frase que he dicho antes. Si sigue todavía pertinaz, es decir, la Iglesia, antes de desistir ya del hereje y dándole la oportunidad de que se convierta, le hace una primera y una segunda amonestación. Y luego dice, pero si sigue todavía pertinaz. Es decir, la primera o segunda amonestación no hace a la pertinacia. La pertinacia, como venimos diciendo, es la voluntad consciente. Y al hereje lo hace la voluntad consciente, lo hace la pertinacia. Pero a la pertinacia no la hace las amonestaciones. Es decir, no es pertinaz el que después de ser amonestado se mantiene en el error, no. Sino el que consciente y voluntariamente enseña el error. Porque si fuera pertinaz después de las amonestaciones, y por lo tanto hereje después de las amonestaciones, Santo Tomás habría dicho, pero después de esto, si es encontrado pertinaz, pero no dice eso. Dice, después de la primera y la segunda amonestación, después de esto, si sigue todavía pertinaz, claro, él fue juzgado y ha sido amonestado porque era pertinaz, porque era hereje, porque consciente y voluntariamente enseñaba un error. Pues por eso es juzgado y ahora después de las dos amonestaciones, si sigue pertinaz, si sigue hereje, entonces cuando ya la Iglesia desiste de él y lo relaja al brazo secular para que pueda ser ajusticiado. Por lo tanto, como venimos viendo en este vídeo, la esencia de la herejía no radica en ser amonestado por parte de la Iglesia, sino en la voluntad consciente de enseñar el error por parte del sujeto. Es ahí donde radica la herejía, la esencia de la herejía, y donde radica el delito, indistintamente de que uno sea o no sea juzgado por la Iglesia. El juicio de la Iglesia no hace al hereje, de la misma manera que el juicio de un tribunal no hace ladrón al ladrón. El ladrón es el que roba. El que roba es ladrón y ya está, por robar. Luego podrá ser o no ser juzgado. Si es juzgado, el tribunal, después de analizar las evidencias, lo declarará ladrón, pero si no es juzgado, sigue siendo ladrón. Aunque no esté declarado de ladrón por ningún tribunal, pero el ladrón es el que roba. De la misma manera, hereje es el que enseña el error, el que niega o pone en duda de manera pertinaz, es decir, con consciente voluntad, una verdad que debe ser creída con fe divina y católica, incluso una verdad del magisterio ordinario. Ese es el hereje.
Pues a partir de ahí, luego la Iglesia podrá o no juzgar al hereje. Y si lo juzga, lo declarará. Pero si no lo juzga, no por no juzgarlo no es hereje. Es hereje por negar la verdad. Volvemos a insistir otra vez en lo mismo, porque es que esto es algo que la mayoría de las personas no entiende. Y a día de hoy, tanto en el mundo conservador, incluso los modernistas, en la Iglesia conciliar, o conservadores, o tradicionalistas, lefebristas y demás, dicen que no, que es que hereje, para que sea hereje, tiene que ser juzgado por la Iglesia. Y hereje solamente es aquel que ha sido juzgado por la Iglesia y decretado, sancionado como hereje. No, mire usted, eso jamás lo ha enseñado la Iglesia. Jamás lo ha enseñado. O sea, a un hereje yo lo puedo juzgar, debo juzgarlo y además sancionarlo. Pero por no juzgarlo, no deja de ser, no por eso no es hereje. Aunque no lo juzgue, es igualmente hereje e incurre en todas las penas. La Iglesia, además, ha cargado la herejía, los pecados, los delitos contra la fe, herejía, apostasía o cisma, los ha cargado con todas las clases de penas posibles. Primero, como decíamos, vamos a centrarnos en la figura de delito y a ver de qué manera puede ser el delito. Porque hay personas que dicen, claro, es que el hereje, si no es hereje notorio, y por hereje notorio entienden al hereje que es juzgado por la Iglesia y declarado como tal por la Iglesia, si no es hereje notorio no pierde jurisdicción ni puede ser considerado hereje. No, vamos a ver. El hereje es un delincuente. El hereje comete delito de herejía. Entonces, el delito puede ser de 4 maneras. Si vamos al derecho canónico de 1917, canon 2197, veremos la clasificación de los delitos. Y nos dice que el delito puede ser primero, público. Si ya está divulgado o si fue cometido o se halla en tales circunstancias que puede y debe juzgarse prudentemente, que con facilidad habrá de adquirir divulgación, es decir, cuando se hace públicamente. O sea, un delito público es el que se hace públicamente, con publicidad delante de personas. Notorio, y además se ve que se va a divulgar ese delito, ¿no? Notorio, porque luego nos habla de 2 notoriedades, notoriedad de derecho y notoriedad de hecho. Bien. Segundo, notorio con notoriedad de derecho, después de la sentencia de un juez competente que haya pasado a cosa juzgada o después de la confesión del delincuente hecha en juicio a tenor del canon 1750. Es decir, un delito cometido con notoriedad de derecho, en este caso el hereje, la herejía, el hereje, un hereje notorio con notoriedad de derecho es el que ha sido sentenciado por la Iglesia, es decir, el que ha sido encontrado convicto, el que ha sido convicto de herejía, o el que ha confesado en un tribunal su delito, la herejía. Es decir, confesión o convicción. Para que haya notoriedad de derecho, por eso de derecho, del derecho canónico, pues se tiene que dar o bien el juez, o sea, la sentencia de un juez, convicción, hereje convicto, o bien la confesión del delincuente en un tribunal, la confesión, hereje confeso. Pero también se puede ser notorio con notoriedad de hecho, que es la tercera forma del delito. Notoriedad de hecho. ¿Cuál es la notoriedad de hecho? Si el delito es públicamente conocido y se ha realizado en tales circunstancias que no puede ocultarse con ningún subterfugio ni puede caber excusa alguna de él al amparo del derecho. Por ejemplo, está totalmente condenado, lógicamente, que un clérigo pertenezca a cualquier sociedad o a cualquier asociación herética. Si un clérigo se afilia a una asociación herética protestante o cualquier otra herejía, da igual, se pertenece a esa asociación, se le ve participar en actos de esa asociación. Además, se tiene constancia de que su nombre está entre los socios de esa asociación. Aunque ese clérigo no diga, ni confiese, ni sea juzgado, es decir, aunque no tenga notoriedad de derecho, es hereje con notoriedad de hecho, porque no cabe excusa alguna al amparo del derecho para justificar que no es hereje porque no está en una asociación herética. Aunque incluso él no diga herejías, pero el hecho ya de estar en una asociación herética lo hace hereje, lógicamente. Entonces, ahí es notoriedad de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, porque no se puede de ninguna manera ocultar ni se puede excusar al amparo del derecho el hecho mismo de ese delito. Entonces, es un hereje con notoriedad de hecho. Y luego existe también el delito público. En el caso de la herejía, pues herejía oculto, perdón, el delito oculto. Y en el caso de la herejía, pues el hereje oculto. El hereje oculto es el que no es público. El delito oculto puede ser material o formal. Material si es oculto el delito mismo, o formal si lo es su imputabilidad.
Bien, por lo tanto, hay 4 formas de delito y también, por ende, 4 formas de herejía como delito. Pública, notoria con notoriedad de derecho, notoria con notoriedad de hecho y oculta. Bien, a todas estas, estos delitos al fin y al cabo son delitos y como tal están penados por la Iglesia. Y la Iglesia siempre al delito de la herejía lo ha cargado con todas las penas posibles. ¿Qué es la pena? Nos dice el canon 2215 que pena eclesiástica es la privación de algún bien impuesto por la autoridad legítima para corrección del delincuente o castigo del delito. Si la pena es para corrección del delincuente, para que se corrija, es una pena medicinal. Si la pena es para castigo del delito o con fin expiatorio, para expiar el delito, entonces será pena vindicativa. Vemos en el canon 2216 las diferentes penas, ¿no? Las penas pueden ser entonces medicinales o censuras. Por penas medicinales o censuras entendemos aquellas que son por naturaleza temporales y que tienen como finalidad la corrección del delincuente. Entonces, en las penas medicinales o censuras se terminan, acaban, cuando muere el reo o cuando se corrige el delincuente. Cuando se corrige el delincuente o muere, se terminó la pena. Y, como digo, es pena medicinal. Su finalidad es la corrección del reo. Y las penas pueden ser vindicativas, como acabamos de decir. Las penas vindicativas, la finalidad de la pena vindicativa es castigar el delito, es expiar el delito. La pena vindicativa no es per se temporal y no depende de la corrección del reo. Mientras que con las medicinales, cuando el reo se corrige y se arrepiente, expira la pena, con las vindicativas no. Con las vindicativas, aunque el delincuente se corrija y se arrepienta, la pena sigue, porque es para expiar el delito, es para castigo del delito. Entonces, no depende de la corrección del reo. Estas son básicamente las 2 principales penas. En los siguientes cánones, en el 2255, vemos cuáles son las penas medicinales o censuras, las censuras en especie. Nos dicen, censuras son la excomunión, el entredicho o interdicción y la suspensión. Excomunión, interdicción y suspensión. Esos son penas medicinales. La excomunión, por naturaleza, es temporal. Cuando el delincuente se arrepiente, la excomunión cesa. Entonces, la excomunión, el entredicho, interdicción o suspensión son penas medicinales. Y luego, si vamos al canon 2291, nos dice cuáles son algunas de las penas vindicativas. Y nos dice, penas vindicativas comunes son, por ejemplo, la interdicción, porque la interdicción o entredicho, además de ser pena medicinal, también es y puede ser pena vindicativa si no cesa con la corrección del reo. Y además, en el siguiente canon, en cánones más adelante, en el 2298, nos hablan expresamente de las penas vindicativas para expiar el delito propiamente de los clérigos. Y entonces ahí tenemos la suspensión, que puede ser o bien, como hemos visto antes, una pena medicinal o bien también, dependiendo de qué tipo de suspensión sea, una pena vindicativa. Suspensión a perpetuidad, suspensión a divinis a perpetuidad del oficio clerical. Entonces, la suspensión como pena vindicativa o cualquier pena vindicativa, la interdicción, suspensión o cualquier otra pena, traslación, deposición, degradación, todas las penas vindicativas por naturaleza tienen que ser sancionadas por un tribunal eclesiástico. Las penas pueden ser de 2 maneras. Pueden ser ipso facto o late sententiae o ferende sententiae, que se llama. Late sententiae son aquellas penas en las que incurre el delincuente por la comisión del delito, que es lo que decimos excomunión ipso facto. O sea, por el acto delictivo, inmediatamente uno incurre en excomunión, sin que la Iglesia diga nada. Excomunión ipso facto o late sententiae. Y las penas ferende sententiae, ferende en latín viene del verbo fero ferre tulilatum, que quiere decir llevar. Ferende es participio presente, que deben ser llevadas. Por lo tanto, las penas, las sentencias ferende sententiae, son aquellas que tienen que ser llevadas al delincuente. Es decir, las ferende sententiae siempre suponen el juicio previo de la autoridad eclesiástica. La autoridad juzga al delincuente, impone una pena y se la manda. Y cuando el delincuente recibe la pena, empieza la pena a actuar. Mientras que con las penas late sententiae o ipso facto, la pena empieza a actuar en el momento en el que el delincuente comete el delito. La herejía, por ejemplo, está penada con pena de excomunión ipso facto, late sententiae. El que comete herejía inmediatamente, por el hecho de cometer herejía, de enseñar consciente y voluntariamente el error,
incurre en excomunión. Ahora bien, la Iglesia luego lo puede juzgar o no. Si lo juzga, no le impone una excomunión ferente sentencia, sino que lo que hace es reconocer la excomunión en la que había incurrido el delincuente y reconoce la excomunión y luego además le impondrá las penas que correspondan. La Iglesia, como digo, ha cargado la herejía, apostasía o cisma con todas las penas posibles, con las penas medicinales o censuras, con las penas vindicativas y es más, para que no quede ningún resquicio absolutamente, no solamente la carga con penas, sino que además también con la renuncia tácita, como vimos en vídeos anteriores, en el canon 188, número 4. El canon 188 nos dice que, en virtud de renuncia tácita admitida por el mismo derecho, vacant ipso facto, late sententia, vacant ipso facto, y sin ninguna declaración, cualesquiera oficios, si el clérigo públicamente defecciona de la fe católica, a fide católica publice defecerit, si cae públicamente de la fe. Claro, no solamente los herejes tienen que ser juzgados, no solamente los herejes por sí mismos ellos caen en excomunión, sino que además, incurriendo en herejía, la Iglesia no tiene ni siquiera que juzgarlos. En cuanto cometen el delito, ya sea público, notorio con notoriedad de hecho, de derecho u oculto, en cuanto comete el delito en cualquiera de sus 4 variedades, la herejía en cualquiera de sus 4 variedades, ipso facto, sin necesidad de juicio por la Iglesia, sin ninguna declaración, vaca de su cargo, cae de su cargo, pierde la jurisdicción, pierde el oficio, claro, porque en virtud de renuncia tácita admitida por derecho, es decir, en virtud de renuncia implícita en los hechos y que el derecho admite como renuncia tácita. Claro, puedo renunciar de manera expresa, firmando un documento, o puedo renunciar haciendo hechos contrarios al oficio. El que tiene que enseñar la verdad, ya sea papa u obispo, cualquier clérigo, precisamente la finalidad de los cargos u oficios eclesiásticos es, entre otras cosas, lógicamente, entre otras cosas, principalmente la salvación de las almas y para ello, lógicamente, la predicación de la verdad. Entonces, el que teniendo que enseñar la verdad enseña el error, al enseñar el error, renuncia implícitamente a enseñar la verdad. Si es así de sencillo. Pues la Iglesia no solamente, como digo, carga con penas, censuras o penas medicinales y penas vindicativas, sino que además, para que no quede ningún resquicio legal, incluso supone la renuncia implícita en el hereje, renuncia implícita a los cargos, indistintamente de que la Iglesia lo juzgue. La Iglesia no tiene por qué juzgarlo. Debe juzgarlo, pero si lo juzga, si no lo juzga, no por eso no es hereje el hereje y no por eso no pierde la jurisdicción y el oficio. Esto además, que lo vemos en el derecho canónico de 1917, lo explica perfectamente su santidad Pablo IV en la bula Cunes Apostolatus Officio, que como dijimos en otro vídeo y volvemos a repetir, hay muchos tradicionalistas en la Iglesia del Concilio, sobre todo de los llamados lefebristas, de la Fraternidad San Pío X y otros, que dicen que la bula Cunes Apostolatus Officio fue abolida por el derecho canónico de 1917, pero esto es falso, como ya vimos en su día, porque el cardenal Pietro Gasparri, secretario de la Comisión para la Codificación del Derecho Canónico, secretario de su Santidad Pío X, porque San Pío X era el presidente de aquella comisión. Luego, después de la publicación del Derecho Canónico, del Código, él publicó las fuentes, y en las fuentes vemos que la bula Cunes Apostolatus Officio está incluida. Hemos visto ahora mismo el Derecho Canónico, vamos a ver ahora cómo lo explica su Santidad Pablo IV. En el párrafo segundo de la bula nos dice lo siguiente: después de madura deliberación con los cardenales de la Santa Iglesia Romana, hermanos nuestros, con el consejo y el unánime asentimiento de todos ellos, de todos los cardenales de la Santa Madre Iglesia, y con nuestra autoridad apostólica, aprobamos y renovamos todas y cada una de las sentencias, censuras, es decir, penas medicinales, castigos de excomunión, pena medicinal, suspensión, interdicción, penas medicinales y pena vindicativa, y privación a perpetuidad de los poderes divinos, privación de derechos, oficios o beneficios, es una pena vindicativa. Aquí su Santidad Pablo IV nos está diciendo que aprobamos y renovamos todas las sentencias de censuras, excomunión, suspensión, interdicción, privación u otras de cualquier modo aprobadas y promulgadas contra los herejes y cismáticos,
por los pontífices romanos, nuestros predecesores, o en nombre de ellos, incluso las disposiciones informales o de los sacros concilios admitidos por la Iglesia, o decretos y estatutos de los santos padres o cánones sagrados, o por constituciones y resoluciones apostólicas, y creemos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos sean observadas perpetuamente y sean restituidas a su prístina vigencia si estuvieran en desuso, y deben permanecer con todo su vigor. Claro, lógico. O sea, primero, en el párrafo segundo nos dice su santidad Pablo IV, ojo, todas las censuras, penas medicinales o penas vindicativas que hay contra los herejes, las renovamos. Y luego, en el párrafo tercero, que es el párrafo en el que define, nos dice lo siguiente: primero renueva todas las censuras y penas, y ahora viene, de alguna manera, no una novedad, pero sí lo que ya define, ¿no? Párrafo número tercero. En plenitud de nuestra potestad apostólica, sancionamos, establecemos, decretamos y definimos en latín, solamente se pueden definir verdades de fe, solamente cuestiones de fe pueden ser definidas. Las cuestiones legales de derecho son sancionadas, decretadas, establecidas, y la fe se define. Y el último término que usa aquí es definimos, es decir, está definiendo una cuestión de verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Que por las sentencias, censuras y castigos mencionados, que permanecen en su vigor y eficacia y que producen su efecto, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, vuelvo a decir que por encima de los patriarcas, pues ya está, y los arzobispos, el cardenal y el papa, los cardenales y el papa, que hubiesen sido, ojo aquí ahora, sido sorprendidos o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlos suscitado o cometido. Vamos a ver, dice, aquellos que hubiesen sido cardenales, obispos, primados, patriarcas o lo que sea, sorprendidos, si son sorprendidos, es porque son encontrados en delito público, por delito público, es sorprendido. Hubiesen confesado, la confesión, que es notoriedad de derecho, o fuesen convictos, la convicción, que es notoriedad de derecho también. La convicción es cuando el juez o en un tribunal, ante las evidencias, se declara culpable al delincuente, aunque el delincuente no lo confiese. Eso es la convicción, hereje convicto o delincuente convicto. Entonces, nos está diciendo aquí Pablo IV que los herejes que hubieran sido sorprendidos, delito público, confesados, hubiesen confesado delito con notoriedad de derecho, o fuesen convictos con notoriedad de derecho de haber caído en herejía, apostasía o cisma, y sorprendidos, además de delito público, es también notoriedad de hecho, porque la notoriedad de hecho es precisamente el delito que es realizado públicamente y que no acabe amparo ante el derecho ninguno. Es el que niega una verdad de manera consciente y voluntaria y es objetivo que está negando la verdad, pues además de ser público, es notorio y con notoriedad de hecho. Por lo tanto, aquí el Papa Pablo IV, en la bula, nos está metiendo las tres primeras figuras del delito: publicidad, notoriedad de derecho y notoriedad de hecho. Bien, los que hayan incurrido de esta manera en herejía, apostasía, cisma, o los hubieran suscitado o cometido, incluso los que promueven o suscitan la herejía, apostasía o cisma, o también los que en un futuro se apartaran de la fe católica, y continúa diciendo más abajo, quedarán privados también por esta misma causa, sin necesidad de ninguna instrucción de derecho o de hecho, de sus jerarquías y de sus iglesias. Es decir, quedarán privados de la jurisdicción que le corresponde, sin necesidad ninguna de instrucción de derecho o de hecho. Dicho de otra manera, los que tienen cargos eclesiásticos por los delitos contra la fe, apostasía, herejía o cisma, vacan ipso facto de los cargos que tienen, de su oficio, que es lo que nos dice el derecho canónico en el canon 188, punto número 4. No hace falta, por lo tanto, juicio por parte de la Iglesia. Y si no hace falta juicio por parte de la Iglesia, no necesito que el hereje sea notorio con notoriedad de derecho, porque la notoriedad de derecho es la que viene a partir del juicio de la Iglesia, de la intervención de la autoridad eclesiástica. Basta con que el delito haya sido cometido con publicidad o con notoriedad de hecho. Publicidad o notoriedad de hecho. Ojo, porque aquí su santidad Pablo IV todavía no mete la figura del delito oculto o herejía oculta, pero lo vamos a ver ahora más adelante con San Pío V, 8 años después.
En el párrafo 6 de la misma bula, o sea, ¿qué es lo que define al fin y al cabo su santidad Pablo IV en la bula? Después de decir todas estas cosas que son propiamente de derecho canónico. Pero lo que está diciendo es que no puede gobernar para la salvación aquellos que enseñan el error para la condenación. Es así de sencillo. O sea, los herejes y aquellos que tienen cargos dentro de la Iglesia y han sido convictos o han sido sorprendidos o han confesado haber incurrido en apostasía, herejía o cisma, pierden toda la jurisdicción sin necesidad de intervención de la Iglesia. Ellos solos salen de entre nosotros. Han salido, nos decía San Juan en la carta, de entre nosotros han salido. Claro, ellos salen por su propio pie. No hace falta que nadie los eche. Ahora bien, la Iglesia además debe juzgarlos y debe declarar. Cuando declara, entonces ya habrá notoriedad de derecho. Pero si no declara, pues el delito, como digo, en el delito habrá notoriedad de hecho y publicidad. En el párrafo 6 nos dice, continúa definiendo, porque él dice definimos y luego dice en el párrafo 6, y además, o sea, agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo, de patriarca, primado o cardenal, incluso en función de legado, o electo romano pontífice, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado, se hubiese desviado de la fe católica, hubiese caído en herejía o incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado o cometido la promoción o la asunción, incluso si esta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, la promoción, ¿no? Si hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto. Y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por la aceptación del cargo o por su consagración o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del romano pontífice, o por la obediencia que le hayan prestado. Es decir, un papa que antes de la elección era hereje, su elección es nula, totalmente nula. Y además nos dice que es nula cualquiera que sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Da igual que la herejía se hubiera sabido después de la elección, pero si la herejía fue pública y notoria, con notoriedad de hecho, antes de la elección, el elegido para sumo pontífice no es sumo pontífice, la elección es nula y va a ser nula siempre, porque lo que es nulo por sí mismo no se valida con el tiempo, ni se valida por sí solo. Lo que es nulo, es ineficaz, es irrito, como se dice en derecho. Entonces, cualquiera que sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos, es decir, después de que hubiera incurrido o suscitado o promovido la herejía, apostasía o cisma, o da igual, tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes y no será posible considerar que se ha otorgado o se otorga alguna facultad de administrar en las cosas temporales o espirituales a las que son promovidos. Evidente. Es que es evidente. No hace falta el juicio de la Iglesia. Vamos a ver, cuando veíamos a Juan XXIII en 1935 como delegado apostólico de Turquía en la homilía de la misa pontifical del 25 de enero celebrada en la Catedral Católica de Estambul, delante de todo el mundo públicamente decir que la Iglesia tiene que reconstruir la unidad perdida, que es la unidad pedida por Cristo al Padre, es decir, que tiene que reconstruir la unidad esencial, cuando 4 años antes el mismo Papa Pío XI había dicho que eso es un error que defienden los herejes protestantes y aquellos que están en el movimiento ecuménico. O sea, que no hay que pedir ninguna unidad y que la unidad no se ha podido perder, porque la unidad esencial no depende de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. O sea, y su santidad Pío IX en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, nos dice lo mismo, que incluso los clérigos no pueden ni siquiera rezar por esa unidad. Y ahora me viene Monseñor Roncalli, Juan XXIII, a decirme que tenemos que hacer lo posible para reconstruir entre los cristianos, entre todos los cristianos, reconstruir la unidad perdida, que es la unidad pedida por Cristo al Padre, pues lógicamente está negando la unidad esencial de la Iglesia y la está negando con publicidad, públicamente, es un hereje público. Y además no cabe amparo ninguno a la luz del derecho, porque a él no se le puede imputar ignorancia ninguna, porque como hemos visto en el vídeo, solamente se puede presumir ignorancia donde no se presume conocimiento, pero en un obispo y que además es doctor en teología,
No puede presumirse ignorancia a la hora de decir que hay que reconstruir la unidad. Esto es una herejía pública y notoria con notoriedad de hecho. No fue juzgado nunca, no tiene notoriedad de derecho, pero eso no lo hace no ser hereje con notoriedad de hecho y con herejía pública, porque fue público lo que dijo en aquella homilía. Que no fuera juzgado es lo de menos. ¿Por qué no fue juzgado? Pues bueno, estaba en Turquía, era delegado apostólico y representante del Papa, era la máxima autoridad en un país de minoría católica y aquella homilía no trascendió fuera. Es cierto que sabemos de esta homilía precisamente por el secretario personal de Juan XXIII, que la recoge y publica en los años 70 en el libro Natale 1976, Capodanno 1977. Nochebuena 1976, Capodanno 1977. Publicado en Roma en el año 1976. Es ahí cuando sabemos, por Loris Capovilla, tenemos conocimiento de esta herejía pronunciada en una homilía en 1934. Pero por mucho tiempo que haya pasado, como nos dice Pablo IV, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, la elección es nula. Por lo tanto, Juan XXIII, su elección fue totalmente nula. Como es nula la elección también, por no andar analizando uno por uno, la elección de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II, siendo arzobispo de Cracovia en el aula conciliar en 1964, dice que la Iglesia no tiene que predicar a los que no creen. Está llevando la contraria al mismísimo Cristo, que mandó a los obispos, a los apóstoles y a sus sucesores de los obispos a predicar el evangelio a todas las criaturas. Pues esto es negar precisamente la esencia de la Iglesia, que es predicar la palabra para la salvación de las almas, predicar la verdad para la salvación de las almas. Pues es una negación, es negar la esencia misma de la Iglesia. Y lo dijo delante de todos los padres conciliares en 1964. ¿Por qué nadie alzó la voz y nadie lo juzgó? Pues habría que preguntarle a ellos. Pero aquello fue público y notorio. Es una herejía pública y notoria con notoriedad de hecho, no de derecho, porque no fue juzgado, pero sí de hecho. Por lo tanto, cualquiera que sea el tiempo que haya pasado después y no se convirtió ni se arrepintió de lo que dijo, porque hemos visto que continuó con esa misma herejía, con esa misma doctrina, pues su elección fue nula. Su elección fue nula, en virtud de la bula Cunes Apostolato Ficho y, como hemos visto, del derecho canónico, porque los herejes están penados con toda clase de penas y además con la renuncia tácita. Decíamos que nos faltaba la figura del delito oculto, los herejes ocultos. Bueno, pues 8 años después, Pablo IV en 1559 proclama la bula Cunes Apostolatus Officio y en 1567 su santidad San Pío V amplía la bula a los herejes ocultos, porque él, en el motu propio Intermultiplices Curas de 1567, declara nulas las sentencias favorables y absoluciones de los herejes que actuaron o actúen con dolo y malicia para aparentar volver a la Iglesia, manteniéndose ocultos o sin reserva, y pervertir las almas, y renueva la bula Cunes Apostolato Officio incluso para los herejes ocultos. Nos dice el Papa San Pío V de la siguiente manera: finalmente, denunciados ya sea en dicho Santísimo Oficio o en otros correspondientes al ordinario de cada lugar, y procesados por los inquisidores a causa de su herética perversidad, habiendo aportado para el examen de la causa y para su propia defensa testigos falsos y gozando de la dilucidación de gente muy poco informada acerca de su vida y doctrina, valiéndose además de tales testimonios o de diversos otros modos ilícitos o por dolosas excusaciones calculadas, dolosas es embusteras, mentirosas, excusaciones calculadas, o por malicia para engañar a dicho santo tribunal de la Santa Iglesia y a otros jueces, incluso a los romanos pontífices, y que por este engaño muchos, tenidos por inocentes, obtuvieron, o mejor dicho, arrancaron absolutorias definitivas en los correspondientes procesos inquisitoriales, sentencias que en vista de la procedente expurgación canónica declaraban su vida y su doctrina conformes a la verdadera fe católica, o bien decretos del mismo Santísimo Oficio, de otros jueces ordinarios o delegados, o de los inquisidores, y también de los mismos santos romanos, de los mismos romanos pontífices predecesores nuestros. Es decir, aquí nos está poniendo en situación, ¿no? San Pío V nos está diciendo que hay herejes que han actuado de manera ilícita con excusaciones dolosas para engañar a la Iglesia, para engañar al Tribunal de la Inquisición
y poderse mantener de alguna forma, arrancar absolutorias y sentencias favorables, decretos del Santo Oficio favorables para seguir de alguna manera en la Iglesia y pervertir a las almas. Porque nos sigue diciendo, perseveraban ocultamente y también a veces sin reserva alguna en sus antiguos errores contra la fe católica y nunca volvían realmente al seno de la Iglesia. Por el contrario, en seguro contacto con los demás fieles y apareciendo como católicos, pudieron corromper otros espíritus, inficcionarlos y arrastrarlos con facilidad a sus heréticas opiniones para escándalo no pequeño y perjuicio de toda la cristiandad y para perdición y destrucción de esas almas extraviadas. Cláusula primera. Nosotros, pues, queriendo salir al paso de este escándalo tan peligroso y contagioso, disponer medidas y proveer a la salvación de esas almas y quitar toda duda y discusión entre los jurisperitos o cualquier otro impedimento y obstáculo por cuya causa se impidiera o retardara de cualquier modo o por cualquier instancia el ejercicio de la Santa Inquisición respecto de la perversidad herética, de motu propio y por certidumbre de nuestra propia ciencia, según la plenitud de la potestad apostólica, y nos vamos luego ya a la cláusula tercera, después de decir que todas esas sentencias favorables arrancadas son nulas por haber sido con dolo y por ser herejes ocultos, por haberse quedado de alguna manera en la Iglesia para seguir corrompiendo las almas. Y luego en la cláusula tercera nos dice, y además, siguiendo las huellas de nuestro predecesor, el Papa Pablo IV, de feliz memoria, renovamos con el tenor de las presentes la Constitución contra los heréticos y cismáticos promulgada por el mismo pontífice el 15 de febrero de 1559, año cuarto de su pontificado, y la confirmamos de modo inviolable y queremos y mandamos que sea observada escrupulosamente según su contexto y sus disposiciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí San Pío V? Que como Pablo IV había dicho que los herejes que eran públicos, notorios o con notoriedad de hecho, públicos o notorios con notoriedad de hecho o con notoriedad de derecho, vacan ipso facto, ahora nos dice San Pío V, ojo, y también los que son ocultos, los delincuentes, los herejes ocultos, que enseñan el error, pero que intentan engañar a la autoridad eclesiástica para seguir en la Iglesia y mantenerse en ella enseñando el error, esos herejes ocultos, a esos herejes ocultos también hay que aplicarle la bula cunes apostolatus officio, cláusula tercera del motu proprio inter multiplices curas de su santidad San Pío V de 1567. Por lo tanto, no cabe en la Iglesia la excusa de decir que como no ha sido juzgado un hereje, no lo puedo considerar como hereje. No, porque esto es contrario a lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia y es contrario a lo que definió como verdad de fe su santidad Pablo IV en la bula cunes apostolatus officio, porque el que es hereje sale por su propio pie, de entre nosotros han salido, y a los herejes no se les puede obedecer, hay que ignorarlos, ni siquiera saludarles, y execrarlos, como nos dice el apóstol San Juan y el apóstol San Judas. Ignorar y execrar a los herejes no pueden, por lo tanto, estar en la Iglesia y no necesitan juicio de la Iglesia. Hereje es el que con voluntad consciente, con pertinacia, enseña el error, el que con pertinacia niega o pone en duda una verdad de fe divina o católica. Ese es el hereje, no hace falta más. Y la notoriedad, basta con la notoriedad de hecho, pero es que la notoriedad, como hemos dicho, es uno de los modos del delito, una de las formas del delito, pero no hace falta que el delincuente sea notorio para ser delincuente, con que sea público o aún incluso oculto, si él está enseñando conscientemente y voluntariamente el error, ya es hereje, ya es delincuente y ya ha perdido la jurisdicción y ha incurrido en excomunión. Y queda inhabilitado para la elección. No puede ser elegido y cualquier elección es nula. Y esto lo vemos no solamente en la bula de Pablo IV y en la de San Pío V, en el motu propio de San Pío V, sino, como hemos dicho, en el canon 188 número 4. Porque cuando el derecho canónico no especifica, en el canon 188, número 4, nos dice que vacan ipso facto, sin ninguna declaración, en virtud de renuncia implícita admitida por el derecho, los que defeccionan públicamente de la fe. Aquí no dice el que defecciona con notoriedad de hecho o con notoriedad de derecho o con no publicidad o oculto, no. Dice los que defeccionan públicamente de la fe.
Y como hemos dicho, se puede fraccionar por apostasía, herejía o cisma. El que incurre en apostasía, herejía o cisma, indistintamente de las 4 modalidades de delito, da igual las modalidades, vaca ipso facto de su cargo. Si el derecho canónico no especifica, porque el derecho es muy claro y muy específico, si la Iglesia hubiera querido decir que solamente los que son notorios con notoriedad de derecho, aquellos que han sido juzgados por la Iglesia, vacan de sus cargos, lo habría dicho. Pero no dice que los que son herejes con notoriedad de derecho, no. Dice que vacan ipso facto los que defeccionan en la fe católica públicamente. Es decir, basta la publicidad, es decir, delito público, basta el delito público, o la herejía pública, o la herejía notoria con notoriedad de hecho, o incluso la herejía oculta, porque la oculta es la que con dolo se intenta uno mantenerse en la Iglesia, pero lógicamente está diciendo a las personas, está enseñando el error. Entonces, el que apostata públicamente, aquí están, por lo tanto, las 4 figuras del delito, incluidas en el canon 188. ¿Y por qué el canon 188 incluye las 4 figuras del delito y no especifica ninguna de ellas? Porque recoge la doctrina de la bula Connex Apostolatus Officio, porque como hemos visto ya, esa bula está incluida en las fuentes del cardenal Gasparrí. Y en su santidad Pablo IV, como hemos visto, nos dice que vacan ipso facto los que son sorprendidos con notoriedad con publicidad o notoriedad de hecho, los que son convictos y los que son confesos con notoriedad de derecho. Y luego San Pío V nos dice también que los ocultos incluso. Por lo tanto, como el derecho canónico recoge esta doctrina, que además es una doctrina definida, es una verdad de fe divina y católica definida, lógicamente no especifica, habla solamente del delincuente contra la fe en general, según los 4 tipos de delito que se pueda cometer, pero habla en general, no especifica ninguno de ellos. Si hubiera querido especificar, lo habría hecho. Entonces, volvemos a decir lo mismo, y con esto ya acabamos. San Pío, su santidad Pablo IV, nos enseña de manera ex cátedra y infalible que el hereje, o sea, no puede gobernar las almas, no puede gobernar a las almas para la salvación quien enseña el error para la condenación. Esto es lo que nos enseña. Nos está enseñando que el hereje cae de sus cargos y que además, si es elegido, la elección es nula. Claro, se le cierran todas las puertas para gobernar a las almas, todas las puertas para gobernar a la Iglesia. ¿Y por qué? Para evitar que la abominación de la desolación predicha por Daniel esté en el lugar santo. De esa manera entendemos lo que decíamos en los vídeos anteriores de la sede usurpada, y es que verdaderamente los que están después de su santidad Pío XII, Juan XXIII, que fue el primero en ser elegido anticanónicamente, de manera ilícita y nula, porque él era hereje antes de su elección, pues los demás son usurpadores, están donde no deben estar, en el lugar santo que no les corresponde, que es el trono de Dios en la tierra, el trono de la verdad, y no tienen amparo ninguno a la luz del derecho.